Yurani, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Red Call por esta invitación y a todos y todas ustedes que están viéndonos y compartiendo este rato. Bien, voy a hablar un poco sobre ciencia abierta en Colombia y enfocarme sobre todo en los temas de política, en lo que veo, en lo que sé sobre estos temas. Para arrancar, pues el marco, cuando uno habla de ciencia abierta, hay un concepto clave detrás de esto que es lo abierto, desde lo cual desde hace unas décadas se empieza a construir un montón de otros conceptos, el acceso abierto, las licencias abiertas, el software abierto, etcétera, tienen como ese apellido en común, provienen de la misma raíz y la misma familia, pues que es importante recordar. Eh, Sin embargo, no es una historia reciente y excluyente, digámoslo así. Ya también creo que es importante mirar nuestro propio contexto latinoamericano y hacer conciencia de que no, de que digamos, estas ideas no las estamos necesariamente importando, sino que ya la filosofía detrás de esto está profundamente arraigada en la naturaleza y en la cultura de nuestra región. Los importantes académicos, pero también cultura de compartir y de tener este tema de lo abierto. La diferencia, digámoslo, ahí va en el tema de la receta. Esta idea de lo abierto de las últimas décadas ha permitido una masificación del concepto porque genera esa receta, como cuáles son los pasos, cuáles son los elementos, qué es lo que necesitamos para que hace que se popularice. En esa receta, lo abierto significa elevar barreras culturales, tecnológicas y económicas para el acceso y difusión del conocimiento y la cultura. Esa puede ser perfectamente una definición de esto y como ven, trae ya su modelo de recetas y en cada sitio, cada tema, cada región que cae, pues hay una reinterpretación y una aplicación de esa receta. Esto además es importante, la idea de la receta, porque facilita de forma impresionante las políticas. Y finalmente, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, arranco como haciendo esas aclaraciones para luego entrar ya en tema con esas ideas de cómo partimos de nuestro común denominador de apertura y abierto en la región, pero somos capaces de ponerle la receta para conseguir el impacto en política pública. Fue que surgió la idea de encontrarnos en Panamá en 2018 durante el foro CILAC de UNESCO. Nos encontramos alrededor un poco más de 30 activistas y académicos de la región que veníamos pensando en forma amplia la ciencia abierta para pensar en cómo empezamos a hacer una receta latinoamericana en donde podamos decirle a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones, bueno, estos son elementos, esto es como la receta base eh, de la ciencia abierta, algo a lo que usted puede enfrentarse, lo que le permite saber cómo hacer eso en su propio contexto. De ahí salió la Declaración de Panamá, que yo creo pues lo más interesante o quizá el corazón, más allá de toda la descripción que hay, es haber acordado una serie de elementos que considerábamos esenciales a la ciencia abierta, es haber podido describir la complejidad de la ciencia abierta. Y bueno, en pantalla lo tienen, la ciencia abierta es un concepto complejo, difícil de definir. De hecho, no hay todavía una definición de ciencia abierta. Nuevamente se intentó durante los últimos meses en UNESCO hacer una definición y también fracasamos. Y fracasamos en forma anunciada. Lo sabíamos desde el inicio y fue interesante ver el consenso en no podemos definir ciencia abierta.
lo que podemos es reconocer que hay un concepto sombrilla que acoge diferentes elementos y es en los elementos en donde podemos empezar a hacer descripciones y pues eso no parece tampoco mal. Hay un acuerdo en un desacuerdo sobre una definición de ciencia abierta. Pero lo que hizo la Declaración de Panamá fue como extraer cuáles son estos elementos y aquí están. Y al tener esos elementos que resumimos nosotros como importantes, esos elementos que sin los cuales no podemos hablar de ciencia abierta, pues hablábamos de acceso abierto, datos abiertos, educación abierta, ciencia ciudadana, evaluación abierta, investigación abierta, herramientas abiertas, infraestructuras abiertas, innovación de código, licencias libres, y vuelve y empieza. Esos elementos, sin una categorización ni priorización, llamemos, componen y complejizan la ciencia abierta. Y a partir de ahí podemos reconocer que en nuestra región la joya de la corona en términos de política y de reconocimiento es el acceso abierto. No cabe duda, cualquier análisis, estudio que ustedes revisen, lo van a identificar. De hecho, el acceso abierto ha tenido un desarrollo muy criollo, muy interesante en América Latina y se ha popularizado de una forma impresionante. Y yo particularmente, digamos, en ese contexto de los elementos, también quisiera resaltar cómo, por contraposición, otros elementos como la ciencia, que en ese momento en Panamá mencionamos ciencia ciudadana y ahora voy a explicar cómo luego en las discusiones posteriores, porque era un documento abierto, esto evolucionó. Pero digamos, casi que como contraposición, elementos como la ciencia ciudadana, pero esto es por poner un ejemplo que ha sido como el foco de mis últimos meses de reflexión y de trabajo en temas de ciencia abierta. Creo que el contraste con el acceso abierto lo veníamos ya viendo desde ese momento en Panamá. Era impresionante un poco la dejadez o el vacío que había en materia de políticas con ciencia ciudadana, pero no es la única. Sin duda, si quisiéramos centrarnos en temas como herramientas abiertas y software y hardware libres, también vamos a encontrar importantes vacíos, mucho menos en otros temas que son ahora emergentes como evaluación abierta e incluso investigación abierta. Esos temas ya los vemos emergentes y datos abiertos hace rato está pues peleando, disputando espacio con el acceso abierto, incluso entrando en interesantes matrimonios. Licencia abiertas es un tema muy disputado hace 10 años, hace 20 años terriblemente, apenas emergente, hace 15 años mucho temor, pero ahora es un tema bastante pacífico y ya estamos en un proceso tranquilo y en evolución. Innovación de código abierto e infraestructuras abiertas, hay comunidades interesantes afianzando. Entonces, lo que habíamos diagnosticado en ese momento era como estas otras zonas de política un tanto más dejadas. Esa era la percepción y era una percepción además que yo tenía muy clara. Cuando empezamos a discutir en la idea de ciencia abierta, hablábamos que no se trataba solamente precisamente de abrir conocimiento, datos, contenidos, sino en Panamá discutíamos que era sobre las comunidades, de pensar en que éstas tuvieran la capacidad de cuidar y usar su conocimiento y el conocimiento en general para sus necesidades e intereses. Es decir, resaltar la oportunidad de que la ciencia sea una herramienta de democracia que permita enfrentar los grandes retos de nuestra era. Eso ya lo decíamos en Panamá y casi pensábamos la ciencia, es que realmente ciencia abierta es casi un pleonasmo. Es ciencia, la ciencia es eso. De hecho, la ciencia cerrada quizás es la que necesitaría su definición y su tema diferente, su expresión distinta, porque se define incluso pues de otra forma si es que la definición fuera porque hay propiedad intelectual. Esa es una discusión, por supuesto, mucho más compleja, pero bien, centrémonos acá y regresemos a la idea de el centro y el eje en torno a la comunidad, a sus necesidades y a una idea más democrática de hacerlo. Como les anticipé, las discusiones que siguieron a la declaración
nos hicieron replantear la idea de ciencia ciudadana por una aproximación que venía ya siendo mucho más aceptada en la región, que es la de ciencia participativa. Nuevamente porque se trata de poner en el centro a la comunidad y a la persona. Es una ciencia ciudadana, pero que fortalece procesos de apropiación social del conocimiento y va más allá. Promueve la ciencia entre dinámicas cotidianas y la generación y reutilización del conocimiento científico de las comunidades. O sea, no solamente es apropiamos, sino también nos reconocemos desde la comunidad como generadores de conocimiento. Y finalmente, la capacidad de esas comunidades de participar activamente en los procesos de creación de agenda y en las prioridades de investigación. Entra la ciudadanía, la comunidad, la persona a ser un actor en igualdad de condiciones, a la par, activo en los procesos de ciencia. Pero, visto ese contexto y por el seguimiento que yo pues vengo haciendo desde hace muchos años, si uno se piensa en términos de política pública, es poco, es escaso el desarrollo que se ha dado en la región, digamos, a nivel macro. Hay legislaciones de impulso al acceso abierto en Argentina, México y Perú, que fueron propiciadas, desarrolladas a partir de la referencia a un proyecto financiado por el BID y en el cual se engancharon los ministerios de educación y ciencia de la región, que terminaron creando toda una política en torno a las bibliotecas universitarias, a los repositorios. Y creo en buena medida es la responsable del éxito del acceso abierto en la región. Políticas de recursos educativos abiertos. Colombia tiene una política que sin embargo es preciosa, pero luego si uno le hace seguimiento, cada que uno medio intenta mirar qué tanto, cómo avanza, primero no existen procesos de seguimiento, de evaluación, de mejora que te permitan decir esta es una política arraigada y que tiene sostenibilidad. Y eso se nota en el momento en que entras en proyectos y te das cuenta que no está en el ADN de las instituciones. Entonces, existe, eso hace que algunas cosas funcionen por ahí, pero no es fuerte. Y sin duda, la moda ahorita es hablar de ciencia abierta y hay muchos procesos impulsando políticas nacionales de ciencia abierta. Y quizás ahí de ciencia abierta, perdón, y quizás ahí la gran pregunta es el cómo y será parte de lo que me gustaría explorar con ustedes. Yo no voy a hacer un análisis de las políticas nacionales en Colombia porque además está en construcción y porque no es quiero mostrar como un panorama mucho más amplio. Así que me tomo la libertad de hacer un análisis bastante efímero, no sé, bastante pobre si se quiere. Pero es interesante cómo si uno revisaba la Política Nacional de Tecnología e Innovación, de Ciencia, Tecnología e Innovación, el borrador en su momento, encontraba que se hacían 15 menciones a ciencia abierta, mientras que sobre propiedad intelectual, porque además, ya digamos aterrizándonos en Colombia, el, el, la grave tensión que ha habido sobre si hacemos o no política de ciencia abierta, si hacemos o no de acceso abierto, siempre la gran pregunta y la gran angustia regulatoria o, no, digamos, no regulatoria, de lineamientos, estamos violando la propiedad intelectual, estamos generando tensión. Cuando, digamos, el gran hack, el gran éxito de lo abierto ha sido usar la propiedad intelectual para el proceso. Pero fíjense que aquí me parece interesante ver cómo se nombra 15 veces la ciencia abierta y propiedad intelectual 19, como para que quede claro que nuestra angustia está ahí. Y sin embargo, los elementos que hacen que la ciencia abierta, los elementos que hacen que que la ciencia abierta sea parte de la propiedad intelectual, o sea, interés público, dominio público, excepciones, que son tres elementos de la propiedad intelectual, que son precisamente los que rescata la ciencia abierta e introduce cero, no hay ninguna mención. Luego,
se nota cómo mantenemos esa disputa como en ese gran paraguas, digamos, que nos estamos metiendo en ciencia abierta, pero ¡ay! ¿Con qué sustico? Y parecido, el último el último borrador que conocemos de la Política Nacional de Propiedad Intelectual tiene cero menciones a interés público, digamos, y 79 a protección. Un ejercicio similar en su momento hizo el profesor Oscar Lizarazo de la Universidad Nacional, así también como ese análisis preliminar buscando palabras. Y fíjense que él le pasó algo similar, ¿no? 47 veces se menciona el derecho de autor, marcas 25, patentes 22, variedades vegetales 14, denominación de origen 13, dominio público 1, excepciones 1, limitaciones 0, flexibilidades 0. Es decir, aquí vemos por dónde, digamos, en una mirada así macro, por dónde van los tiros. Y eso, digamos, no está aislado y ahorita empecemos a mirarlo. Recientemente salió este estudio de Dominique Pavini y Laura Robelli, tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica, muy centrado en el contexto académico. Ellas señalan que sin duda hay acceso abierto a publicaciones y datos abiertos de investigación, o sea, su mapeo y su revisión les muestran políticas en ese sentido. También encontraron cosas en procesos de investigación abierta y empieza a haber unas pequeñas apariciones de ciencia ciudadana y comunicación de la ciencia, muy en línea con la visión, digamos, con la que nosotros arrancamos en la Declaración de Panamá y de la que luego nos movimos. Ciencia ciudadana como procesos de cómo encaja la persona al apoyo de las agendas y de lo que sucede en el contexto académico. Ellas empiezan a decir, aquí esto comienza a aparecer. Entonces, allí hay un mapeo que a mí por lo menos me comienza a confirmar aquello que nosotros ya veíamos en 2018 en forma, digamos, no documentada. Lo lamento mucho, la presentación seguramente al bajarla se desconfigura un poco. Hay una investigación que conocí no hace mucho del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, donde estaban haciendo un análisis sobre cómo se veían las políticas institucionales en las universidades de América Latina. Para escoger cuáles universidades ver, utilizaron el ranking de Latin American University de 2018 y escogieron estas 10 universidades que las que mejor puntuaban pues dentro del ranking. De la revisión que hicieron, un pequeño resumen, es ellos también, o sea, se preguntaban, ¿hay políticas institucionales en todas? Y su conclusión era no, pero en todas hay proyectos e infraestructuras de acceso abierto. Está en todas, o sea, nuevamente acceso abierto, joya de la corona. A la pregunta de si había en Ruta Verde, es decir, los repositorios, entonces infraestructuras para acceso abierto, etcétera. Sí, decían, de hecho, ha sido el corazón de las políticas institucionales. Y lo reforzaban con la idea de cuántos repositorios se encontraban en Open Door. Y frente a, y otra de sus como conclusiones eran, los repositorios están muy concentrados en publicaciones académicas y sin embargo comienza a aparecer datos, lo que ya les decía, nosotros veíamos en Panamá. Presentan un análisis de los desafíos de la inequidad como lo que está sucediendo, como el motivador de ciencia abierta, o sea, de empezar a pensarse más allá del acceso abierto y los datos. Y decían, digamos, encontraron que en las discusiones sobre las políticas en las universidades era central la discusión sobre las barreras de la propiedad intelectual para la ciencia abierta. O sea, la preocupación sobre la propiedad intelectual estaba siempre allí. Finalmente concluían que no hay política de ciencia abierta integral en la región, que empiezan a aparecer proyectos en las universidades diferentes del acceso abierto y datos abiertos que ya comienzan a mostrar un panorama un tanto más complejo. Más o menos coincidía con lo que nosotros veníamos mirando. Durante los últimos 2 años participé
en eh, en el Consejo para las Recomendaciones de la UNESCO como una de las expertas y también llegué con esas inquietudes y encontré nuevamente un panorama muy similar. De hecho, yo decidí no hacer, digamos, participa mucha gente, uno no tiene sino poquitos momentos de discutir, así que casi que hay que escoger en qué te quieres meter y pelear. La mayoría de la gente que estaba allí estaba discutiendo cómo debía ser el open access, el acceso abierto, los datos abiertos. Había algunos que trabajaban en infraestructura, software y código y hardware, algunos. Varios hablaban de recursos educacionales, aunque pronto decidimos que ese tema lo dejábamos ya a la recomendación que existía y podía no hacerse. Muy pocos estábamos hablando sobre cómo hacía cómo encajaba en la idea de ciencia abierta actores, todos, todas las personas, no solo académicos. Y eso me llevó a tomar la decisión de montarme allí y de discutir este tema en particular allí. Además, por supuesto, de que la gran preocupación seguía siendo la propiedad intelectual. Luego, para mí, esos fueron los dos temas que yo más trabajé dentro de la recomendación. Eh, Como ven, lo mismo, ya les contaba, no hubo un acuerdo sobre definición y terminamos haciendo una lista y una selección de los pilares de la ciencia abierta. Yo hubiera querido que ese último punto de Open Engagement with Societal Actors, es decir, la interacción abierta de los diferentes actores sociales hubiera sido mucho más complejo porque allí hay una riqueza impresionante sobre indígenas, sobre mujeres, sobre la inequidad académica, es decir, también se está hablando de lo académico y también, por supuesto, de todos los otros lugares, digamos, actores inusuales y espacios inusuales que permiten desarrollo, apropiación, participación de ciencia. Pero bueno, allí está. Y finalmente, claro, una apuesta porque se hagan políticas que permitan impactar mejor. Y un tema que aparecía siempre era el de la evaluación y el problema de la evaluación estando como estábamos y como es este tema, un tema con un peso académico en todo caso muy importante. Eso es lo que les puedo contar de lo que sucedió en UNESCO. Esta declaración va a ser aprobada en noviembre de este año por la Asamblea y a partir de ahí esperemos tenga impacto en los países. Por supuesto, esto, digamos, va más allá de una reunión de CILAC, UNESCO junto con varios activistas y académicos, sino que esto ya es algo global, son prácticamente consensos en los que varios participamos y con varias eh, consultas y procesos. Y esto seguramente va a guiar políticas y yo espero permita movilizarlas también. ¿Cómo hablar de ciencia abierta o más bien cómo no hablar cómo hablar de ciencia abierta y cómo no hablar de la pandemia? De hecho, cuando surge la pandemia en medio del desastre al que nos veíamos enfrentados, muchos de nosotros que llevamos tantos años hablando de lo abierto en los diferentes espacios, dijimos, esta es la oportunidad de oro para ver cómo con los valores de la apertura podemos enfrentar colectivamente semejante desafío. Y eso, siempre pensamos que eso iba a suceder. Si regreso y permítanme, porque voy a devolverme, o sea, ya en 2018, nosotros cuando hablamos de ciencia abierta en Panamá hablábamos, fíjense, de involucrar a todos en usar la ciencia como herramienta de democracia para enfrentar los retos más grandes de nuestra era. O sea, era como, para eso es que tiene que servir la ciencia. Así que una pandemia, pues era una gran oportunidad. Y la pregunta era si eso había sucedido. Yo a estas alturas, 2 años después prácticamente, soy bastante, digamos, tengo una mirada, no sé, estoy frustrada. Creo que la expresión es, tengo mucho frustramiento, aunque no pierdo mi optimismo. ¿Y por qué estoy frustrada? Pero
eso no está, digamos, como que tampoco me viene gratis y menos si hablamos de políticas. Y voy a explicar. Cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos, bien, entonces también es una oportunidad para analizar qué va a pasar y cómo esto impacta en políticas. Y en Carisma iniciamos una investigación sobre ciencia abierta y acceso abierto como respuesta al COVID-19. ¿Hasta dónde esto va a tener impacto? Queríamos mirar las respuestas, desafíos e innovaciones en Argentina, Brasil y Colombia y de las que pudiéramos aprender para traer lecciones hacia las políticas de ciencia abierta de nuestra región. La investigación fue encargada a Mariano Fresoli y Yane Clinio. Mariano entiendo que habló ayer y precisamente mostró algunos aspectos de su investigación. Y sigue inédita, pero ya estará siendo publicada, espero a finales de este mes y en todo caso este año, con seguridad. Perdón, a finales de este mes no, a finales del otro mes, dentro de un mes. Entonces, quiero anticiparles lo que sucedió, lo que ellos encontraron, vieron y lo que recomiendan y demás para Colombia, o en el caso Colombia y comparado. En el caso Colombia, encontraron que en 2000 se inician las políticas de acceso abierto y que estas fueron, digamos, la década muy pronto fueron impulsadas a través de la Biblioteca Digital de Colombia. Aquí todos conocemos esta historia y ya les expliqué pues cómo en América Latina el rol que tuvo la referencia y este es el impacto que tuvo en Colombia. De hecho, para el 2013 se crea el Sistema Nacional de Acceso Abierto y posteriormente la Red Nacional de Información Científica empieza también a analizar lo que está pasando. Encuentra que efectivamente en las universidades o en un análisis que hace pues la red, encuentra que hay capacidades de acceso abierto y hay algunas directivas de ciencia abierta y políticas de propiedad intelectual. O sea, al analizar cuáles eran las capacidades al interior de las universidades se encuentra con esto. Lo que también establece es que a diferencia de México o Argentina, donde hay legislación, yo creo que pues Mariano y Anne consideran a México en América del Norte, con lo cual aquí solamente hablamos, perdón, no, estoy en México, yo creo que me equivoqué, era Perú y Argentina, porque México lo consideran América del Norte, ese es un error mío en la diapositiva. Las instituciones son las que definen las políticas independientemente. No existe unos lineamientos generales dados por instructivos legales. Este es el panorama que identifican en Colombia. Para llegar ya al 2019, en que empiezan los talleres y consultas para los lineamientos de políticas de ciencia abierta, en donde mencionan varios de los elementos de los que hablábamos. La gran pregunta por la propiedad intelectual, sobre cómo interactúan actores en ciencia y pensando en la ciencia abierta, preguntas sobre los incentivos y cómo fomentar la ciencia abierta y cuál sería el impacto de las políticas en ciencia abierta. Muy poco, digamos, esto no lo dicen ellos, lo digo yo, no hay esa reflexión sobre los elementos de la ciencia abierta, no es tan clara. En el caso Colombia, creo que ahí hay un poco más de temor por enfrentar esa discusión que, repito, es también, yo no necesariamente es una crítica, creo que es un importante elemento de reflexión más bien, y que como vemos es lo que sucede a nivel regional, pero si queremos ser innovadores y de avanzar y demás, tenemos que ver el cuadro completo de la ciencia abierta. Dice, explica Mariano pues explica en el libro, en la investigación, que como resultado de este análisis que hizo la red, establecen que las instituciones no tienen lineamientos claros. Los investigadores tienen dudas sobre la autoría y sobre propiedad intelectual. Hay temor entre los investigadores sobre el cargo de trabajo que supone asumir la curaduría de lo abierto, que ya en lo abierto esa idea de calidad y de evaluación y demás, pues no se traslada.
sino que habría que generar mecanismos de gobernanza y demás, y eso genera ese temor. Y, por supuesto, se plantean las contradicciones en el proceso institucional de evaluación. Finalmente, en ese recorrido por qué ha sucedido en Colombia, la investigación termina resaltando la mincienciación, que fue iniciativa del Ministerio de Ciencias el año pasado como un mecanismo para enfrentar, para facilitar que la ciencia enfrentara el desafío de la ciencia abierta, pero que no se apropiaba de la ciencia abierta, no hizo un intento por decir, aquí hacemos la ciencia abierta, si bien dentro de los proyectos que quedaron seleccionados, los que se presentaron y demás, hubo proyectos abiertos. Entonces, más allá de Colombia, ¿qué es lo que encuentra esta investigación? Encuentra, y ya pues digamos, yo aquí me concentré en mostrarle los resultados del análisis de política. La investigación trae casos de ciencia participativa en Argentina, Brasil y Colombia y compara esto con las políticas y los procesos de políticas de cada uno de estos países. Así que estas conclusiones tienen que ver con cruzar toda esta información y son interesantes porque vuelven a coincidir, nos confirman el panorama. Hay una respuesta ciudadana amplia y diversa. Es decir, los proyectos surgen de formas inesperadas, en espacios inesperados, con actores inesperados y mezclas muy interesantes. Me atrevo a decir que mucho más en Argentina y en Brasil, pero ahí están. Mientras que en los tres países se ve una inercia en políticas institucionales. Y esa inercia se explica, entre otras, porque los estados exploran respuestas en medio de sus propias crisis financieras, eh, retos políticos, etcétera, más la pandemia. Sin embargo, y a pesar de la pandemia, no hay cambio en la dinámica. El esfuerzo de política pública en los tres países sigue concentrado en acceso abierto y derechos y datos abiertos. No hay todavía una mirada más amplia de lo que es la ciencia abierta. Perdónenme, esto se desconfiguró. Lo que dice ahí es que pues fue una oportunidad perdida. En ese sentido, la frustración es que la ciencia abierta no nos movilizó como un desafío hacia pensarnos en forma colaborativa. Y eso, esas urgencias y momentos de crisis que son oportunidades para explorar, pues no sucedió. No se convirtió en una oportunidad para explorar, experimentar, diseñar y establecer políticas más ambiciosas en ciencia abierta. Nos quedamos, por ejemplo, en la cienciatón y permitimos el acceso abierto, pero no hay una apuesta, no hay todavía una mentalidad estatal en donde diga la ciencia abierta puede solucionar, yo la incentivo, no hay un incentivo especial. Está allí y es una más. Entonces, frente al enorme interés y potencial de iniciativas participativas y buenos resultados de varias de ellas, el contraste está programas estatales no tan innovadores en materia de ciencia abierta, sino la apuesta fue muy la receta que ya conocemos. No vamos a explorar, a pesar de que estamos en crisis, nos mantenemos en la misma receta. Entonces, estamos con políticas de ciencia abierta basadas en acceso abierto y datos abiertos que se institucionalizan. No hay todavía una aproximación a cómo apoyar y diseñar políticas para otras actividades de apertura y colaboración. Eso significa que estamos rezagados en imaginarnos una ciencia más democrática, porque sin duda tenemos que ir más allá de acceso abierto y ciencia abierta. El documento, y esto es para incentivarlos, esto es una píldora de incentivo, cierra con 3 anexos, uno de los cuales creo que Mariano explicó ayer, que proponen dejar abierto el debate, porque este es el tema, estos son temas sobre los que todavía no hay conclusiones, que son las tensiones entre la apertura y el acceso abierto y la preponderancia de las políticas de comercialización de ciencia, iniciativas participativas y la necesidad de vínculos comunitarios y los dilemas de establecer visiones instrumentales sobre procesos de cambio paradigmático de la ciencia abierta. Este creo explicó ayer Mariana.
Y quiero decir, pues, que esto no es exclusivo del contexto, digamos, más local de quien define la política de ciencia, sino que está por encima, es una visión de Estado, que se ve claro, pero así tangible, en el contexto de nuestros compromisos internacionales. La pandemia no nos hizo mejores personas, no nos permitió pensar diferente, sacarnos de la caja, sino que seguimos aplicando, a pesar de que nos están cambiando las preguntas, mantenemos la misma respuesta. Y eso está clarito. El único tema, o sea, después de que se propusieron varias opciones de ciencia abierta, Costa Rica hizo una propuesta, varios hicieron propuesta a nivel político, de vámonos con ciencia abierta a nivel político para resolver la pandemia. Hay una que quedó, que es tengamos una exención a la propiedad intelectual que le permita a los estados responder en emergencias. Y eso le permitiría levantar por ejemplo, la patente a los estados sobre una vacuna, a los estados que tengan capacidad para producirla o generar la capacidad para producirla, porque se levanta la patente. Y no estamos hablando acá de expropiación, sino de un licenciamiento obligatorio, modelos que ya existen en propiedad intelectual. Pero generar de que eso fuera así, ¿no? Llevamos un año, más de un año en la discusión en OMC, en Ginebra, y no se ha movido. Y entre otros no se ha movido porque países como Colombia tenemos la posición alineada y a veces incluso más fuerte que los países que defienden sus ingresos de propiedad intelectual. Bueno, esta vez Colombia ha mantenido silencio. En otras oportunidades ha sido mucho más, de hecho empezó hace un año, su posición era no. Ahora simplemente guarda silencio. Pero eso o sea, es un preocupante. No hay, repito, mantenemos la respuesta aunque las preguntas nos estén cambiando. Quiero finalmente invitarlos porque hoy y mañana es el cierre de este congreso, el Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público en línea. Y cuando se termine, además, llevamos 3 días de la agenda colaborativa, hoy y mañana son las agendas oficiales. Va a haber más de 40 sesiones, muchos diferentes temas alrededor del mundo, eh, traducción en español, portugués e inglés. Así que, por favor, no se lo pierdan para mucho más de este tema. Muchas gracias. Yo dejo acá, espero haber estado en tiempos eh, y claro, pues muy dispuesta a charlar. Muchas gracias a la doctora Carolina. Lo que está sucediendo a nivel nacional en ciencia abierta es muy importante para la comunidad científica y académica del país. Gracias por compartirnos la perspectiva de ciencia abierta en Colombia y a ustedes por permanecer en esta jornada. Vamos con algunas preguntas que nos han hecho doctora Carolina. Se las voy a compartir. Nos dice Nora Ponte Gutiérrez, ¿qué distancias epistemológicas y metodológicas hay entre ciencia abierta y ciencia participativa? Bueno, muchas gracias. Yo partiría por decir o arrancaría diciendo que dentro de lo que se viene discutiendo, la ciencia abierta es la gran sombrilla. La ciencia participativa es lo que se conoce más frecuentemente en ese contexto como ciencia ciudadana, pero es la evolución del concepto de ciencia ciudadana. Entonces, me permitiría mejor decir cuál es la diferencia entre ciencia ciudadana y ciencia participativa. La ciencia ciudadana es un concepto más paternalista, más dependiente, en donde abrimos el espacio académico para que participe, para que colabore la ciudadanía. Y entonces, por ejemplo, que nos envíen datos. Abrimos para que nos presenten sus necesidades y entonces aquí en la universidad
tomamos nota y de repente abrimos para que los semilleros de investigación escojan necesidades de investigación reales de gente de carne y hueso de comunidades ciertas y las apoyen, escojan esto y lo manejen. Digamos que son aproximaciones supremamente válidas, pero que tienen ese componente de como unidireccional. La ciencia participativa, en cambio, es bidireccional, es su principal propósito, si bien es fortalecer procesos de apropiación social del conocimiento que promuevan las dinámicas de la vida cotidiana, en eso ambos están en común, va más allá, porque busca no solamente que haya comunicación científica, sino que haya generación y reutilización del conocimiento de las comunidades. O sea, también las comunidades como productoras de conocimiento comparten. Y además las comunidades también como activas participantes en el proceso de creación de agenda, prioridades de investigación y de incidencia con sus resultados. Esta es poner a la comunidad casi que a la par con el, no casi, a la par con el experto, o bajar también el experto a la comunidad, o como lo quieras ver, pero implica una relación en el que ya se comunican y trabajan conjuntamente, o incluso donde el actor en sí mismo es la comunidad, no necesaria, donde la ciencia se produce, se fortalece, se gestiona y demás a partir de acá. Yo espero que esto sirva como, es como una respuesta. Claro que sí, doctora Carolina. ¿Qué posibilidades hay para el reconocimiento y categorización de grupos cuando se realiza investigación a través de la ciencia participativa con las comunidades desde una fundación? Ese es el reto. Si el reto en el acceso abierto es evaluación, uno de los grandes retos en la ciencia participativa viene a ser esa, cómo generamos las relaciones con la comunidad, o sea, sobre todo si seguimos pensando que pues, este es el contexto entre academia y comunidad, cómo generamos las relaciones, cómo gobernamos las relaciones y luego cómo permitimos que dentro de los contextos académicos donde el incentivo y la evaluación y demás es importantísimo, esto cómo lo validamos. No tengo la respuesta, pero está a ese nivel, o sea, cómo lo gestionamos. De hecho, otro de los proyectos en los que estamos trabajando en Carisma es con practicantes de ciencia participativa en América Latina para crear una especie de manual para universidades sobre cómo aproximarse a la ciencia participativa. Bueno, ahora yo quiero hacer un proyecto de ciencia participativa. Queremos que practicantes de ciencia participativa nos cuenten eso cómo se hace, armemos la primera receta para empezar a pensarnos. Luego, ahí digamos, es una pregunta que ya tenemos y en la que estamos trabajando. Espero algún día tener algunas respuestas. Tenemos una tercera pregunta de Gilberto Vallejo y nos dice, ¿la estrategia de ciencia abierta ayuda a cerrar la brecha entre el saber científico y el diálogo de saberes? ¿O por el contrario, la sigue abriendo? Yo creo la ciencia abierta presenta y tiene los mismos retos que cualquier ciencia, porque es ciencia. Y y dentro de los retos de la ciencia es cómo, cómo generar ese diálogo de saberes, cómo combatir inequidades, etcétera. Y personalmente creo que los valores de la ciencia abierta tienen que guiar un proceso en el que la respuesta a esas inequidades, desequilibrios, monólogos, etcétera, sea mucho más sencillo, porque la apuesta supone ese tipo de respuestas. Ahora bien, la forma como lo hagamos
y la implementación en sí misma tiene esos retos y puede generar esas distancias. Si no hay una aproximación respetuosa, eh, reconociendo al otro, por ejemplo, de procesos de ciencia participativa, el resultado puede ser absolutamente desastroso y peor que si mejor nos quedamos quietos. Luego, pero no, digamos, no lo veo como el reto de la ciencia abierta, es el reto de la ciencia, en el que, sin embargo, en mi opinión, la estrategia de la ciencia abierta está mejor preparada para aproximarse, porque la piensa desde el principio, desde la inclusión, la colaboración, la apertura, y no lo opuesto. Esa sería también mi respuesta. Muchas gracias, doctora Carolina. Mientras, ok, vamos con una cuarta pregunta. En un país en el que prima la desconfianza sobre normatizado, pero con enormes vacíos, ¿qué se requiere para una ciencia abierta? Repito que si bien yo, al menos la pandemia me frustró muchísimo en esta ruta, tengo una mirada positiva, optimista. Y quisiera esta pregunta responderla diciendo que la ciencia abierta ya se hace. O sea, como pasó con todo lo abierto y les comentaba, y digamos lo muestra en buena medida dentro del sector académico la investigación de ISUR, el proceso dentro de las universidades incluso no espera, para que haya lo abierto, no espera las políticas, no espera la normalización, no espera a la confianza. Los profesores, los investigadores, los estudiantes hacen ciencia abierta como práctica, como modelo. Y lo mismo, los hackerspaces no le piden permiso a nadie. Los laboratorios de ciudadanos y demás arrancan, hacen ciencia abierta y eso creo que es supremamente positivo. Creo para mí uno de los proyectos más interesantes de ciencia abierta en el país y concretamente en mi ciudad, que es, es lo que mejor conozco, en Bogotá, es el de Canario. Es ese mecanismo de medición del aire que con dispositivos de bajo costo que hacen las mismas personas o que la comunidad que ha crecido en torno a ellos producen, se colocan en diferentes sitios y pueden medir la calidad del aire. Esto en un proyecto similar en Medellín ha servido tanto en Bogotá como en Medellín para demostrarle a la ciudad los problemas de aire que tenemos. Y eso no es menor, no es normalizado, había desconfianza, pero son procesos de incidencia ciudadana en temas de política. Y eso es lo que quizás me hacía falta comentar porque ya vamos a terminar. Eso quizás es lo más importante, que es cómo hacemos para que la ciencia tenga efectos e impactos en modelos democráticos para grandes problemas. Contaría más, pero busquen Canario. Supongo que Yurani va a querer cerrar este tema, así que mil gracias, lo dejo por ahora aquí. Doctora Carolina, nos quedan dos preguntas. ¿Tiene Ah, tiempo de dos pronto? preguntas, no dos Sí, minutos, sino dos preguntas. Yo leí que eran dos y dije 2 minutos. tranquila, dos preguntas Eh, y para eso seguramente tenemos 3 minutos más. Listo, Si intentemos. nuestros compañeros nos regalan aquí cuáles serían las siguientes preguntas. Ok, desde Villavicencio, Colombia, doctora Carolina, nos preguntan, la ciencia y el conocimiento deben ser libres, respetando todos los derechos. Mi pregunta es, ¿por qué hay revistas de acceso restringido? La ciencia y el conocimiento deben ser libres y muchas veces eso supone ponderar derechos, más que respetar los derechos es ponderar. La vida humana es ponderar derechos. Todo el tiempo a veces nos toca tomar decisiones frente a cuál es el derecho porque muchas veces los recursos no son suficientes. Entonces se trata de ponderar. Dicho esto, pues como porque a veces el tema es propiedad intelectual, etcétera. ¿Por qué hay revistas de acceso restringido? Porque es un modelo de negocio. Eso da para una charla de 2 horas, pero es un modelo de negocio que se instaló en la mitad del siglo XX y se aprovecha de la necesidad y de los costos de la publicación.
El conocimiento científico se valida a través de pares, se publica, se da a conocer y se difunde de esa forma. Pero eso, en términos de la imprenta, es costosísimo. Implicaba imprimir y hacer llegar alrededor del mundo para que una teoría científica, pensemos en la teoría de la relatividad, se conociera. Y eso cuesta. Luego se convirtió en un modelo de negocio. La pregunta es, ¿por qué si hoy tenemos tecnologías digitales que disminuyeron dramáticamente el costo, la volvieron muy instantánea, seguimos y persistimos en el mismo modelo? Y esa es la respuesta. Lee sobre acceso abierto, que por ahí van los tiros. Última pregunta. Sí, señora, y dice, con 0,18% de presupuesto, ¿qué parte de la ciencia abierta podemos impulsar? Tal vez formación. Buenísima pregunta. Yo creo que a veces incluso, digamos que no soy experta en temas económicos, no sabría cómo decirlo. Me gustaría plantear más bien otra pregunta. ¿Qué podemos impulsar incluso sin recursos? ¿Qué podríamos hacer mañana? Lo primero, reconocerla. Reconocer, o sea, a mí me parecería importantísimo que, los lineamientos de ciencia abierta fueran más allá de acceso abierto y datos abiertos, que reconocieran actores, lugares y relaciones y formas, que la ciencia abierta va más allá. En el momento en que reconoces que en el Hackerspace también sucede ciencia abierta, estás empezando a reconocer a ese espacio. El día en que tengas 10 pesos, pues el Hackerspace también podría ser uno de los actores. Mientras lo desconozcas y no lo reconozcas, va a estar aislada. Si lo reconoces, es probable que las universidades piensen más allá de su circuito de conocimiento experto y comiencen a decir, tengo que hacer ciencia ciudadana, puedo pasar de la ciencia ciudadana a la ciencia participativa. Y sumamos recursos, ya no solo del Estado, sino de las universidades, de fundaciones, de otro tipo de organizaciones. Entonces creo que la pregunta es más, ¿y qué podemos hacer incluso sin recursos? Eso para mí es central y es algo que ha hecho falta. Cuando solamente impulsamos acceso abierto como ciencia abierta, estamos limitando ese espectro. Así que mi idea sería que hagamos más bien eso. Y finalmente, por supuesto, temas de evaluación, incentivos, etcétera, donde empecemos a imaginarnos y en ese ambiente si estamos excluyendo, si solamente permitimos que ingresen quienes hacen el otro modelo de ciencia, ciencia cerrada, me parece que no es ni siquiera lógica, pero en el modelo cerrado de ciencia, eh, pues estamos excluyendo. Y quizás empezar haciendo eso funciona. Finalmente, en Europa y Estados Unidos, cuando se arranca incentivando ciencia abierta, y aquí me refiero en específico al acceso abierto, algo que hace falta en Colombia y que es lo que lograron México, Argentina y Perú, fue decir, cuando financiamos ciencia, podemos incentivar que sea en abierto, en acceso abierto. Algunos fondos son exclusivamente en acceso, son exclusivamente para publicación en acceso abierto. Ejemplo, en Europa, en la Comisión, el fondo de no sé cuántos euros para ciencia, tecnología e innovación, cualquier financiación que se dé de ese fondo, el resultado tiene que estar en acceso abierto. Entonces tú ahí incentivas una parte, una porción, pero lo incentivas. Y en este caso es acceso abierto. Por supuesto, me parece más complejo pensarnos en los otros porque van más quedados, pero lo diría por ahí. Me están pidiendo mi correo es carobotero@carisma.org.co. Yurani. Muchas gracias, doctora Carolina. A ustedes, mil gracias por la invitación y por la conversación.